La futura llei electoral, la taxa turística o els compromisos del Botànic centren la recta final de l'entrevista amb el secretari general de Podem, Antonio Estany. Pues me cago, mando yo solo y ya está, ¿no? No, pues volvemos a lo de la estabilidad y, ¿no? Claro, siempre se supone que cuando se habla de cómo se pensó la ley electoral en España en el 78, pues se tenía eso mucho en la mente, ¿no? En no ir a un escenario muy volátil, en una democracia muy incipiente y muy débil, pero han pasado ya 40 años, el mapa es muy distinto, la sociedad es mucho más madura y yo creo que podemos permitirnos, como pasa en toda Europa, pues un escenario multipartidista, y creo que aquí está viendo un ejemplo de que no pasa nada, al contrario, que se puede mejorar, que se pueden enriquecer las propuestas y que la democracia pues también va un poco de esto, ¿no? Entonces, bueno, que el PP se vaya a quedar fuera, como parece que quiere quedarse fuera de la reforma de la ley electoral, pues también dice mucho de, no sé, de sus ganas de renovarse, de sus ganas de cambio, de capacidad de llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a tratar de hacer la ley más democrática posible, bajando la barrera electoral, que era una de las cuestiones pendientes. Otra cuestión también interesante pues tendrá que ver con las circunscripciones, aunque bueno, ahí están las limitaciones del estatuto, entonces de momento se va a ir a lo que se pueda conseguir ya. Y luego también pues cuestiones que han sido de sentido común y que no se han hecho hasta ahora, como por ejemplo sobre único, para la publicidad electoral, para el voto, es decir, ir a mayor sostenibilidad, menos coste por parte de las arcas públicas y seguir modernizando nuestra democracia. Nuestra predisposición siempre es a sumar, a sumar en términos políticos y sobre todo pues cómo tratar de generar candidaturas, o sea, por eso decía lo del fetichismo de la marca, asumir que los partidos son herramientas y de cómo generar herramientas que ilusionen a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, bueno, pues sí, con Izquierda Unida se puede llegar a un acuerdo, pero no solo con Izquierda Unida y no solo con partidos políticos, yo creo que eso es lo fundamental, y lo fundamental también es cómo se trabajan esas confluencias, ¿no? que sean trabajadas por el mayor tiempo posible para que no sea un simple pacto electoral, ¿no? y haya más cohesión política, más trabajo previo, eso creo que es fundamental. Pero sí es una opción que está, sí, pero igual que con Compromís, quiero decir, y no solo con partidos políticos, que es lo fundamental. Nuestra predisposición siempre será de sumar. Creo que un objetivo del Botànic que sí que tiene que dejarse atrás es acabar con los barracones, quiero decir, me parece que es algo muy central en lo que ha sido la política del Partido Popular, en lo que tiene que ver con los servicios públicos, con la corrupción, y es algo, vamos, indigno que eso se mantenga. Entonces, uno sería ese. Otro, pues sí que se puede, y vamos a ver cómo, aunque es complicado, pero que el tipo de trabajo que se genere sea más estable. Y el último, pues quizá podría ser, que también se puede y vamos a trabajar en ello, garantizar el acceso a la vivienda. Que si bien es cierto que sacamos una ley bastante potente, que fue recurrida ante el Constitucional, bueno, nos permite, también con las medidas que incorporamos en presupuestos, no seguir colaborando en esa burbuja inmobiliaria, no seguir aumentando los precios y permitir que la gente pues vea garantizar su derecho a la vivienda, ¿no? Entonces, bueno, esos tres serían unos buenos objetivos. La relación siempre es buena porque en nuestro caso siempre ha sido bastante franca en la negociación de presupuestos, porque siempre ha sido como el momento, claro, de más diálogo, más debate y también más tensión, porque se están jugando los presupuestos, y en este caso los últimos que se iban a ejecutar completos. Pues claro, pues cada uno defiende lo que interpreta que es lo mejor, y en ese sentido yo creo que es una relación positiva, pero siempre teniendo en cuenta pues cuál es el papel que juega cada uno y al fin y al cabo pues cómo somos capaces de sacar las mejores políticas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a nosotros pues nos toca ese papel de exigencia, de no dejar que a veces por una cierto exceso de cautela electoral, pues determinadas medidas no se tomen, y sobre todo pues ir proponiendo, sobre todo, ese nuevo modelo alternativo al del Partido Popular, que a veces por estar el Consejo en la gestión del día a día, pues muchas veces no es capaz de romper, y también por las limitaciones materiales, somos conscientes. Yo creo que
también pasando de lo que han sido, pues, y lo decíamos al principio, ¿no? Gobiernos de mayorías absolutas en un contexto bipartidista a un contexto multipartidista, aquí con 5 partidos y además los 6 ciudadanos, donde las mayorías son variables, que haya un gobierno formado eso por 2 partidos y con un tercero apoyando desde fuera. Creo que siempre se busca eso, en cuanto en cuanto hay cierto debate que ya parece que se apela a una, como decir, una inestabilidad que con el PP en situaciones de mayoría absoluta se daba, es decir, el PP estaban matándose entre ellos y no se vendía como inestabilidad, y en la práctica yo creo que el gobierno está siendo bastante estable. En cualquier caso hay que ver qué significa ser estable, es decir, a mí, pues, si es inestable pero hace mejores políticas, perfecto. Es decir, yo creo que es como combinar lo que decía antes, ¿no? Un poco esas diferentes visiones con el marco general que es el Botanic, y a partir de ahí trabajar y tensionar cuando haga falta, y bueno, nosotros siempre decimos que en tanto en cuanto se cumpla, pues no tendrá por qué haber ningún problema, ¿no? Entonces sí, yo creo que tiene que ver un poco en tratar de poner el foco ahí, en una hipotética inestabilidad, pero que en la práctica ni es tan importante, o sea, bien entendido, quiero decir, si esa estabilidad implica que no se hace nada, ¿para qué queremos estabilidad? Ni se ha dado así, o sea, yo creo que dentro de lo que cabe la relación ha sido positiva, ya digo, en ese digamos, entenderse y ocupar cada uno su espacio y su papel. Claro, a veces es un poco la preocupación que teníamos, ¿no? Que con esa obsesión por la estabilidad, cuando se tienen que tomar algunas medidas, algunas decisiones que rompen un poco con la inercia anterior, y donde el turismo pues ha sido, bueno, sigue siendo prácticamente el sector, quizás después de la construcción, el más potente en la Comunidad Valenciana, pues cómo transformarlo, ¿no? Entonces, claro, siempre hablamos, el acuerdo del Botanic establece que cambiar el modelo productivo, establece que quiera un turismo más sostenible, claro, vamos al cómo y sobre todo a los tiempos, ¿no? Y nosotros entendíamos que la tasa turística era una buena propuesta, no por sí sola, o sea, no es una propuesta mágica que lo solucione todo, pero que sí que suponía, pues primero, una fuente de ingreso para el propio turismo, y sobre todo, pues también esa posibilidad de transformarlo invirtiendo en sostenibilidad, invirtiendo en no una competición por abajo, un trabajo precario, etcétera, etcétera, y sobre todo que es algo que visibiliza mucho, algo que nunca se suele poner en la agenda política, que son los costes sociales del turismo. Sí. Es decir, cómo aumentan los turistas, cómo aumentan los ingresos, pero no aumentan los salarios, no se protege el litoral, no se corrigen los altos precios de vivienda que ocasiona. Entonces entendíamos que esa medida pues podía servir un poco para focalizar eso y para generar una fuente de ingresos que fuese a atajar un poco pues todos esos costes. Bueno, Compromís sí que estaba de acuerdo, luego según el debate cómo se fue produciendo, se llegó a la conclusión de que mejor no, porque el PSOE entendía que generaba una tensión innecesaria. Entonces vamos a seguir insistiendo, ya digo, no solo en la tasa turística, porque por sí misma tiene que ir acompañada de otras medidas. Entonces en un replanteamiento del modelo turístico que vaya, pues yo creo eso, la palabra ahí clave, aunque muchas veces está demasiado usada, es la de sostenibilidad, que en un contexto de cambio climático, de sequía, es decir, de falta de agua, de precariedad extrema, laboral, o sea, temporalidad, paro estructural, pues no podemos seguir celebrando altas cifras sin ir al núcleo, ¿no? Y seguiremos presentando propuestas. Ahora mismo tenemos la ley de turismo y seguiremos trabajando con la tasa turística, pero si hay una fijación con la tasa turística y tenemos que ir por otras medidas, pues tipo moratorias en licencias, tipo regular en Airbnb cómo funcionan los apartamentos turísticos irregulares, pues lo haremos en una propuesta conjunta y estamos trabajando ya en eso. Abrir o tener Radio Televisión Valenciana era un objetivo de legislatura, o sea, yo creo que para todos los partidos, menos quizá para el PP, por su cierre. No, pero que sí, era uno de los temas centrales por todo, o sea, por la función que tiene, pues el tener un servicio público de información,
por lo que tiene que ver con uno de los problemas también que arrastramos en la Comunidad Valenciana, que son de vertebración, es decir, de que lo que pase de Vinaros a Orihuela pues lo sentamos propio y lo entendamos, también lo que tiene que ver con la lengua, es decir, yo creo que era un papel fundamental, que sí que es cierto que podría haberse, yo creo que podría haberse avanzado más en no dejar, sobre todo la cuestión generacional fuera, que creo que es lo que se está viendo, ¿no? Que determinados baremos pues parece que no permitían que pudiese entrar gente que no hubiera pasado previamente, ¿no? Bueno, se ha puesto también en la ley un modelo en el que, digamos, no tenemos capacidad de intervención en esos baremos, pues, tratando de asegurar la independencia de Radio Televisión Valenciana, de Apunt. Entonces, bueno, no se puede en ese sentido, pues solo podemos ver que tratar de establecer puentes para que no sé, para, digamos, integrar un poco a todo el periodismo, a todas las generaciones en esta nueva cadena. Es cierto que también se ha ido igual más lento de lo que nos habría gustado a todos, y que es un tema también, yo creo que después de lo que fue Canal Nou, muy sensible, muy importante, y había muchas posibilidades de hacerlo mal después de lo que había. Entonces hay que esperar a ver cómo empieza a funcionar y a partir de ahí pues tendremos más elementos para juzgar, pero bueno, yo creo que era algo indispensable.